Los historiadores tienen diferentes modos de aproximarse a los hechos y procesos, y cada uno de ellos tiene un modo particular de cómo lo va explicando. Esta lectura nos habla de un proceso de construcción del conocimiento histórico de acuerdo a la cosmovisión, intereses, idiosincrasias que tienen los actores y el escritor de la historia. Esta basa siempre marcada por esos puntos referenciales. No podemos descuidar en el estudio y en la construcción de nuestro conocimiento histórico estos elementos que nos permitirán tener una visión mucho más objetiva de la historia. La historia está impregnada como si fuera un proceso evolutivo que va ascendiendo o se va dirigiendo a un fin. Por ejemplo, en su historia escolar de ustedes, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué está estudiando? Vaya, Vania, ¿para qué estudia? ¿Qué? ¿Para qué estudia? Tan difícil la pregunta. Es que no sé, todavía no sé. Estudia porque sus papás les dicen, o tiene una Ah, finalidad. pues sí, estudio porque me... Bueno, igual Porque porque me quiero. obliga. No, yo sí, porque quiero. Para tener una carrera. Anda, es la finalidad que está Pues sí. buscando, es el fin último por el que está estudiando. No solamente es el conocimiento, sino una finalidad que va buscando. Y así como usted quiere concluir una carrera, unos quieren terminar la secundaria, otros quieren entrar al bachillerato, otros quieren, así como usted, piensa mucho más a futuro en una carrera, en una profesión. La historia se pensaba, no soy de la idea, pero ustedes pueden tener la misma idea que algunos pensadores, se pensaba que tiene una finalidad. La historia está conduciendo a la humanidad a un fin específico, según sea el momento histórico que corresponde. Por ejemplo, durante la Edad Media se creía que la finalidad de los seres humanos o la historia humana terminaba con la salvación, es decir, que Dios era el arquitecto, el que organizaba los sucesos, hechos y procesos que vivía la humanidad. Y al final quería que todos regresaran hacia él. Era el pensamiento que tenía San Agustín, que es uno de los grandes historiadores. Dios está en el fondo, en la construcción y en la ejecución de la historia. Y busca que los que han salido de él retornen hacia él. Esa es la finalidad de la historia, la salvación de todos los seres humanos. Pero con la llegada de el modernismo y junto con ello el humanismo y la ilustración, se cambia el punto de vista. Entonces, ¿cuál es la finalidad del ser humano? La libertad. ¿Qué tipo de libertad? Política. Los hombres tienen la libre determinación de elegir a sus autoridades y no es por designio divino, no porque Dios quiere que se salven por medio de este rey, sino porque la humanidad va buscando un mayor bienestar, que la humanidad esté bien, que tengan satisfechos sus necesidades y sus, perdón, desde las básicas hasta aquellas que les van creando una satisfacción y que puedan decir al final de su vida, ha valido mi pena lo que he vivido, porque he obtenido
lo que deseaba en cuestiones de pensamiento, en cuestiones del cómo visto, del dónde vivo y lo que como. El bienestar del ser humano era lo que mayor importaba. Y la humanidad se va preparando a obtener estos bienes por medio del desarrollo científico y tecnológico. Y a la larga descubren algo muy simpático, que no les satisface, que no son felices, que les hace falta algo más allá de ese bienestar. Y empiezan a haber unas luchas por otras libertades, como las que tenemos hoy en día. Lucha por la libertad de las expresiones sexuales o las preferencias sexuales. Lucha por la igualdad entre gente con capacidades diferentes. La inclusión de personas en nuestro medio con ideologías, pensamientos diferentes. Hacer de una humanidad una sola, pero a su vez respetando las diferencias de creencias, costumbres y tradiciones. Emmanuel Kant, él empieza a dar un cambio más en razón del conocimiento. Es algo más filosófico. Cuando estén en primero de prepa, lo van a recordar Immanuel Kant o Emmanuel Kant. Es un gran pensador, algo complejo de entender. Es padre del pensamiento filosófico moderno, que en su modo de razonar hace un cambio de cómo debemos pensar y cómo debemos interactuar con la realidad. Supera a Platón en su pensamiento. Él cree que hay que liberar a la mente para poder obtener ese bienestar tan deseado del ser humano. Una libertad que no esté limitado o que te pueda expresar lo que realmente quieres sin ataduras. Por ejemplo, la religión, decía él, es algo que nos ata, no nos permite hacer, hay veces, lo que queremos, porque lo mete en el ámbito del bien y del mal. Y él dice, no existe bien ni mal, no existe una moral en sí misma. Lo que existe son sociedades que construyen esos límites y nosotros debemos buscar aquello que procure un bienestar para mí, pero también un bienestar para el otro. Que lo que yo haga no dañe al otro. Pero solamente se queda a nivel así intelectual. Aquí en su cabecita de Immanuel Kant se queda toda esta cuestión. El que trata de aterrizar esta realidad va a ser Karl Marx, que es el padre del socialismo-comunismo. Él dice, esto que estás diciendo es muy cierto, pero vamos a ponerlo no solamente en el plano mental, vamos a ponerlo en práctica. Y como vieron el año pasado con el maestro Gaspar las cuestiones del socialismo, comunismo, Karl Marx dice, vamos a hacer una lucha de clases para que desaparezcan las clases. Los pobres contra los ricos se eliminan mutuamente y surge una sociedad igualitaria, donde todos van a disfrutar y disponer de los mismos beneficios. No va a haber en ningún momento gente más rica que otra. Nadie va a tener más allá de lo que realmente necesita. Y el marxismo se pone en práctica con el comunismo. Lenin, allá en Rusia, antiguamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, trata de que se lleve a cabo lo que Kant había dicho a nivel intelectual y Marx había pedido que se ponga en práctica. Lenin lo ejecuta. ¿Y qué es lo que resulta? Por ejemplo, mencióname algún país comunista hoy en día, comunista socialista. ¿Conocen ustedes algún país comunista socialista? Un país comunista podría ser China.
En América hay 2, en Asia hay 3, en Europa todos ya renunciaron a esa doctrina y política, pero cuando yo estudié la secundaria, el mundo se dividía en 3 bloques. El bloque capitalista primermundista, el bloque comunista o segundo mundo y el tercer mundo constituido por los países en vía de desarrollo o pobres. Solamente por el hecho de pertenecer al bloque comunista se le llamaba segundo mundo. En América solamente había un país, Cuba. Venezuela se ha declarado comunista socialista hace poco. En Asia está China, Vietnam y Corea del Norte, que aún llevan este sistema, pero no del todo como había planteado Karl Marx, porque el presidente no come lo mismo que el campesino en ninguno de los países. Y China tiene un comunismo liberal, es nuevo. De hecho, se espera que en el 2030 China sea la primera potencia mundial económica y desplaza a Estados Unidos. O sea, prácticamente nos quedan 9 años para que suceda esa realidad y todo apunta a que sí va a suceder con este modelo económico que él ha implementado. El Estado, el gobierno es el que domina y le permite a ciertos grupos de ciudadanos crear una infraestructura económica que lo controla por medio de la política. Y esto ha hecho de China uno de los países más poderosos económicamente hablando y con una disparidad social. Hay chinos que son muy ricos y hay chinos que son miserables, más o menos como en México. No sabemos si a la larga esto va a causar una revolución, un levantamiento o un descontento social allá en China por ese marcado distanciamiento que se va dando entre los poderosos chinos y la gente que cada vez se va rezagando, algo así como sucede en México. La clase política en México viven bien, tienen los mejores vehículos, tienen seguridad que los protege, eh, tienen un sueldo muy alto que solamente los grandes corporativos, a menos que tu papá o algún familiar sea gerente de una empresa, puede tener un sueldo mayor de 25,000, 30,000 pesos. Pero la mayoría de los alcaldes, la mayoría de los que son senadores, diputados o tienen alguna regiduría en un municipio, tienen un sueldo muy, muy elevado en comparación del resto de la población. Hasta hace 6 años, el alcalde que salió, por alguna razón, yo me enteré que ganaba 130,000 pesos mensuales, el alcalde de Umam. Una cantidad bastante considerable que, que está derivado del sistema político que tenemos. Eh, el actual presidente mandó pedir que se bajen los sueldos. Un diputado federal creo que gana 160,000 pesos mensuales. Están muy disparejos, mientras que un obrero gana creo que entre 4,800 a 5,200 pesos mensuales, si es que alcanza esa cantidad. La proporción que existe o la diferencia que existe entre los sueldos de la clase proletaria, trabajadora y el gobierno es muy amplio. Y en China se está marcando mucho este aspecto de las diferencias económicas. Ahora, con referencia a la explicación de la historia, ¿qué podemos hacer cuando encontramos el mismo hecho histórico, el mismo proceso histórico explicado de diferente manera? Aquí se llama el cruce de información. Vamos a comparar la información que nos está brindando ambas fuentes. Y en aquello que sea coincidente
parecido es la parte que más probablemente es lo que sucedió. Lo demás es una interpretación que cada uno de los historiadores le ha dado. Por cuestiones de tiempo no podemos hacer ese ejercicio. En el libro de texto nos marcan la carta que escribe Hernán Cortés y creo que un documento que redacta o algo que redactaron de Cuauhtémoc. Y ambas situaciones hablan de la conquista de México y cada uno lo habla de modo diferente. ¿Cuál es el hecho real que se cruza allá? Que hubo una batalla en la que los mexicas perdieron y los españoles ganaron. Y en esa situación hubo muertos en ambos bandos. Cuando le explica el español, le explica como si fuera que ellos son buenos. Y cuando le explica los indígenas, le explican como si fuera que ellos solamente fueron víctimas. Pero con el estudio nos vamos dando cuenta que no es tan así. ¿Qué es lo que, como les decía en una clase anterior, qué es lo que no podemos hacer? Es emitir juicios. Lo único que nos corresponde cuando estudiamos esta historia es entenderla, comprenderla y explicarla. No podemos decir es bueno o es malo. No podemos emitir juicios de valor porque son hechos que no podemos cambiar. Por ejemplo, un día que estés muy enojado o enojada, que suele pasar,